La entrevista Prime. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos ya una nueva edición de la entrevista Prime. Este día miércoles, muy pendientes de lo que está sucediendo en Venezuela y de las consecuencias que eso puede traer, no solamente para nuestro país, sino que a nivel regional. Vamos a conversar de esto y más con Rodrigo Sandoval, que es ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración. Rodrigo, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Andrea? Mucho También gusto. académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Así es. De un tema que, bueno, venimos viendo su desarrollo desde hace muchos años y del que se están haciendo también algunas proyecciones respecto a cómo esto va a afectar directamente, probablemente desde ya las primeras horas de que conocíamos la situación que se está viviendo en Venezuela, a todo el continente. ¿Qué podemos sacar como primera conclusión respecto a lo que va a venir? Yo creo que siempre estamos llegando tarde a la constatación de que hay medidas que uno debe tomar. Es cierto que ahora están sucediendo cosas en Venezuela que nos hacen prever cierto comportamiento migratorio en el futuro, pero no es menos cierto que esas cosas han venido sucediendo en distinta intensidad antes y que también muchas cosas de las que hoy día están ocurriendo las podíamos haber previsto antes. Así que siempre es bueno darse cuenta de que uno puede anticipar y yo creo que en ese sentido el gobierno está dando las señales adecuadas en términos de decir es esperable que exista una mayor intensidad del movimiento migratorio de aquellas personas que se estaban dando esta última chance de quedarse en Venezuela y que ante la inminencia del desconocimiento de los resultados por parte del gobierno, resulta que ahora están diciendo, bueno, ya se acabaron las posibilidades, nos vamos a ir definitivamente. Claro. Es posible esperar ese movimiento. Yo creo que no va a ser tan inmediato. Yo creo que todavía están por asentarse las circunstancias de lo que está pasando hoy día en Venezuela, pero evidentemente va a llegar un momento en el cual muchas personas van a tomar esa decisión. También hay que tener en consideración que al no existir vuelos desde Venezuela a Chile y al no existir facilidades migratorias, lo cierto es que ese impacto lo vamos a ver bien ralentizado porque las personas que lleguen a venir lo van a hacer por vía terrestre. Y después de haber pasado por Bolivia, Perú, depende del tránsito, y por lo tanto no creo que veamos un flujo inmediato, por lo menos proveniente de Venezuela. Es posible que alguna gente que hoy día está en Bolivia, en Perú, pueda moviéndose, pero en el corto plazo yo no creo que vayamos a ver esos comportamientos que se están previendo. Bueno, ha habido reuniones, anuncios de parte del gobierno, ya lo vamos a analizar, pero me quedo dando vuelta a lo que decía respecto a que hemos llegado siempre tarde cuando estamos hablando de temas migratorios en nuestro país. Usted que fue director de Extranjería y Migraciones, me gustaría saber cuál es su mirada ahora de lo que se hizo en ese momento y si hay también algún tipo de reconocimiento de cosas que no se hicieron bien o que se podrían haber hecho mejor. ¿Qué pasa desde el punto de vista legal? ¿Cómo hemos trabajado eso a lo largo de los distintos gobiernos, no solamente en el gobierno que le tocó a usted estar en el cargo? En los últimos años ha habido un deporte nacional en términos de echarnos la culpa a los distintos sectores respecto de por qué razón la migración se desbordó de la forma que lo hizo. Y claro, uno podría sumarse a esa fiesta que parece ser muy entretenida, pero lo cierto es que no es muy constructiva. Aquí hay una verdad que es evidente y que Chile es el país que adecuó su normativa más tardíamente dentro de la región. La legislación de extranjería de la época de la dictadura duró hasta hace un par de años atrás. ¿Y eso por qué? ¿Porque no le tomamos el peso a lo que venía? Porque, a ver, primero es razonable que no le tomáramos el peso porque los flujos migratorios se hicieron importantes en la última parte del siglo XX, a comienzos del siglo XXI. Es razonable porque esos flujos en un primer momento se adecuaron rápidamente y de forma autónoma sin necesidad de una mayor intervención estatal. Estoy hablando de la migración peruana y boliviana principalmente. Claro. Y porque la irrupción de la migración en términos más intensivos y como más noticiosos, claro, vino recién después del 2010 en adelante. Principalmente estamos hablando de la migración haitiana. Ahora bien, las razones de esa migración haitiana, uno no las encuentra en el 2010, las encuentra en el 2004, cuando Chile, o 2004-2005, cuando Chile se hace presente con la MINUSTA, las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas en Haití, y genera un referente cultural y un ideario migratorio para personas que un día antes no sabían que Chile existía.
Así que la relación entre eso y finalmente lo que empieza crecientemente a ser un flujo migratorio importante de Haití es evidente y está absolutamente registrada. Lo que sucede a propósito de la migración venezolana, y por eso lo planteo en estos términos, es que por mucho tiempo se hizo mucha cuestión sobre la migración haitiana y se hizo mucho escándalo de que eran vendedores de Super 8, en fin, que no estaban. Yo estoy de acuerdo en que no había condiciones de integración para esa migración. Y hubo muchas críticas también al rol de la expresidenta Michelle Bachelet. Lo voy a referir a eso, pero lo importante es dejar una nota ahí. Si uno observa las peticiones de visa durante la mayor época de intensidad de migración haitiana, no se separan mucho de la migración venezolana. Lo que quiero decir es que estábamos con mucha noticia sobre la migración haitiana, pero ya era posible prever que la migración venezolana venía en una escala interesante. Insisto, si uno revisa las cifras de visas solicitadas, claro, porque tanto los haitianos como los venezolanos podían ingresar sin visa de turismo, hasta ese momento, entonces uno observa cierta correspondencia y uno se da cuenta que las cifras de peticiones de visa venezolana en el tiempo que me tocó a mí, 2014 en adelante, no eran muy distantes con las haitianas. Sin embargo, no llamó mucho la atención en ese momento. Y por lo tanto ahí deberíamos preguntarnos por el componente racial de la escandalera migratoria. Ahora, vamos al tema de Haití y de la presidenta Bachelet. No existe ninguna política del gobierno de la presidenta Bachelet ni de Naciones Unidas para hacernos cargo de la mitología tuitera que justifique o que haya respaldado alguna especie de oleada migratoria desde Haití. Si uno observa, yo tengo de hecho unos cuadros que he preparado sobre eso, los distintos hitos que han sucedido en Haití, la llegada de Chile, el terremoto, el huracán, etcétera, y uno observa cómo cada uno de ellos tiene una correspondencia en términos del salto migratorio. ¿Y qué es lo que sucede? Que en la medida que se van asentando migrantes haitianos en Chile, van invitando a otros a llegar, y en la medida que no haya cambios respecto a las condiciones de llegada, por ejemplo, los vuelos disponibles o las condiciones de requisitos de ingreso, lo que termina sucediendo es que la migración empieza a escalar en forma exponencial. Y en el caso venezolano ocurre pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Y siempre son por oleadas. Es importante eso, sobre todo en el caso haitiano es un poco más distorsionado porque la forma de llegar es distinta. Pero en el caso venezolano se da una cosa que es casi de manual, en que primero llegan las personas de alto poder adquisitivo, después llegan profesionales jóvenes, después llegan grupos familiares en donde hay una gran propensión al trabajo y después ya desde un punto de vista socioeconómico y educacional la migración empieza a allanarse y por lo tanto empezamos a ver que las personas que llegan empiezan a responder a patrones de marginalidad. Claro, condiciones más precarias. Y eso es lo que pasa en todos los ejercicios migratorios, en todos. En el mundo. Claro, es un fenómeno que uno podría compararlo a lo que pasa en Europa con la gente del norte de África. Y también pasa con los chilenos cuando han ido a vivir a Venezuela, claro, que la colonia chilena en Venezuela no era menor, Argentina, y también pasa lo mismo. Y los flujos migratorios responden casi siempre a patrones más o menos parecidos, Rodrigo, con algunas distorsiones. Entrando ya en el tema venezolano nuevamente, ¿no? En el detalle, tal como a la expresidenta se le cuestionaba por las olas migratorias de ciudadanos haitianos, la llegada de migrantes venezolanos es asociada, o hay quienes lo asocian directamente con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el famoso cucutazo. ¿Uno puede atribuir un elemento de causalidad directo entre ese episodio del expresidente Piñera y lo que vino después, o no hay elementos suficientes? Como esta va a ser una conversación larga, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar frente a al mismo comentario que voy a hacer. Es importante que la política se haga cargo de la realidad, pero lo que no podemos permitir es que la política defina la realidad. La política tiene que regular la realidad, pero no definir sus contornos fácticos. ¿A qué me refiero? A que no porque los políticos digan que fue Cúcuta lo que origina la migración venezolana, significa que eso fue así. Es cierto que es probable establecer una conexión de la actividad que hace Piñera en Cúcuta con una especie de incentivo a que ciertos venezolanos hayan tomado la decisión de viajar. Pero es absolutamente miserable, igual que culpar a la presidenta Bachelet de la migración haitiana, suponer que toda la migración venezolana se corresponde con el ejercicio de Cúcuta. Como bien te estoy diciendo, en los años 2014-2017, que son en los que a mí me correspondió estar a cargo del Departamento de Extranjería, uno podía observar un crecimiento sostenido e importante de la migración venezolana. Lo que sucede con Cúcuta es que Cúcuta también tiene lugar en un determinado momento de la situación interna en Venezuela. Y entonces, por lo tanto, si
para decirlo de alguna forma, más que causalidad, hay concausalidad. Claro. La misma razón que hace que la migración aumente es la misma razón que genera las condiciones para que los presidentes de la región hagan una actividad política como la que es Cúcuta. Exacto. Entonces yo lo que invitaría a hacer en el análisis es a dejar las mezquindades, a dejar de pensar quién tiene la culpa de qué, porque si es por eso, la culpa remota la tiene la legislación del año 1975, que impidió que existieran herramientas jurídicas, institucionales y normativas para poder hacerse cargo de los distintos movimientos migratorios que ha habido hasta la fecha. Bueno, y uno de los elementos también que ha estado muy en la discusión, ¿no? A veces con más, a veces con menos antecedentes o argumentos reales, tiene que ver con la relación que se hace del aumento de inmigración y criminalidad. Vamos a los datos y qué responsabilidad hay en ese sentido desde el punto de vista de la actual legislación que tenemos o de las decisiones de política pública que se han ido tomando en el país en los distintos gobiernos de nuevo. De nuevo, yo creo que hay que volver al criterio de realidad. No existe una correlación entre migración y delito, pero sí la existe entre marginalidad y delito. Entonces, como yo decía al comienzo, cuando finalmente la gente que empieza a llegar ya no es ni la gente con muchos recursos, ni la gente trabajadora, ni profesionales jóvenes, sino que empieza a marginalizarse, se marginaliza desde el punto de vista socioeconómico, pero también desde el punto de vista conductual. Entonces, es cierto que empieza a suceder. Ahora, también cuando existen flujos grandes, no solamente vienen los elementos virtuosos, sino que vienen los elementos viciosos también. Entonces, evidentemente hay un impacto migratorio en el crimen, en los formatos criminales, eso es innegable. Exacto. Pero eso no se debe a la migración, sino que se debe al nefasto, negligente, voluntarista e irresponsable tratamiento que se ha hecho de la migración por las administraciones anteriores y por esta también. ¿A qué me refiero con esto? Aunque hay una cosa en la cual casi todas las personas que, yo no creo mucho en los expertos migratorios, pero todas las personas que nos hacemos interrogantes sobre el tema migratorio, coincidimos, es que a mayor restricción del ingreso formal, siempre existe un incentivo del ingreso informal. Eso es una regla. Si yo pongo un muro, pongo una barrera, elimino las visas, inmediatamente se va a generar un incentivo para que esas personas que tienen motivos anteriores a venir a Chile lo hagan por la vía informal. Sobre todo, como sucede en Chile, que la gran mayoría de esas personas ya se encontraban en Perú, en Bolivia. Claro, y cuando tenemos además fronteras que son bastante permeables. Entonces, si a mí me preguntan dónde está la causa del desastre migratorio, está principalmente en los años en los cuales se cerraron las fronteras, que es aquel momento en que se dijo a Chile entran solamente aquellas personas que cuentan con visa, que cuentan con permiso, porque si yo mantengo constante la presión migratoria, no tengo capacidad de control en frontera y yo impido que las personas ingresen formalmente, lo que termino haciendo es que el ingreso pasa a ser informal. ¿Cuál es la alternativa a eso? Entendiendo esa crítica, ¿no? La alternativa, en primer lugar, es entender que estamos en un contexto, en una coyuntura que está definida por Venezuela, que genera una presión migratoria en que ha expulsado a 8 millones de personas al mundo, y de esas 8 millones casi el 80% se ha quedado en la región y por lo tanto van a terminar llegando a los distintos países de la región. Esa es una realidad, para decirlo en términos más gráficos. En la casa de al lado hay un incendio y yo no puedo pretender que el vecino que quiere salvar su vida me pida permiso para saltar la cerca. ¿Ya? Eso no es realista. No estoy diciendo que estoy premiando al vecino por hacerlo. Sí. Lo que estoy diciendo es que no es realista. Entonces yo tengo que saber que tengo una presión migratoria. Cuando tengo esa presión migratoria, yo tengo que definir no solamente qué requisitos voy a poner, sino que qué está dispuesto a hacer la persona que no puede cumplir esos requisitos. Yo creo que hay un error en la política. Cuando se dice entran solamente a los que yo le doy visa y yo no doy visas, estoy confundiendo a los delincuentes con las familias. Estoy haciendo que la misma respuesta informal, que es ingresar en forma clandestina, la tenga el tipo que viene con malas intenciones que la familia que viene huyendo. Que esa es una idea que ha tomado bastante fuerza en el último tiempo. Y que les ha ido... Es que a mí lo que me llama la atención es que se habla como que esto fuera una nueva política, y eso es lo que ha estado haciendo el Estado de Chile en los últimos años. Si una cosa es que las personas igual estén entrando, pero el Chile no ha generado incentivos para que las personas vengan, y las personas igual han venido. Segunda realidad, estamos en una realidad geográfica que es compleja. La distancia que hay entre el extremo norte y el extremo sur de la frontera que tenemos con Bolivia, en una línea rasante, es casi la altura que tiene España. Claro.
es mayor que la que tiene Portugal y muy superior a la que tiene todo Ecuador. Por lo tanto, tenemos una tierra llana, más o menos irregularidades, en las cuales es muy fácil pasar. O sea, pretender tener el control total de esa frontera es imposible. Y lo demuestra la experiencia, porque además después del formidable esfuerzo que se ha hecho en el último año de mayores recursos, mayores competencias, mayor personal en la frontera, resulta que la gran cifra que nos dan es que pasamos de 52.000 a 40 y tantos mil personas con ingreso clandestino declarado, sin los incentivos. Yo creo que es superior. Entonces, si metiendo toda esa plata, todos esos recursos, solamente bajamos un 20%, la pregunta es, bueno, ¿no habrá condiciones estructurales que hacen recomendable asumir, no relajarnos, pero asumir que igual va a haber un flujo migratorio irregular? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esas personas? Exactamente, ¿y qué se hace? Y ahí vamos a las políticas de regularización. Cuando yo tengo que entender que mi capacidad de control es finita, la capacidad de carabineros, la capacidad militar, la capacidad de drones, la capacidad de recursos, lo que yo sea, es finita, es limitada. Yo entonces, como Estado, tengo que concentrarla en aquellos que yo quiero fiscalizar. ¿Quiénes son? Los delincuentes. Eso es lo que me interesa a mí, ¿cierto? Si yo hago que todo el mundo se meta en el mismo carril de la informalidad, estoy diluyendo la capacidad de control que tiene el Estado. O sea, menor capacidad de detectar esos elementos que son los que Entonces, yo quiero ¿qué es lo que encontrar? corresponde hacer? Generar herramientas de facilitación migratoria. No les den visa, démosle permisos de trabajo a personas para que vengan temporalmente. Vamos regulándolas, pero vamos a saber quiénes son, dónde están, y todo aquel que venga con motivos legítimos se va a someter al control del Estado. ¿Y el que no? ¿Qué se hace? Sean todo lo duros que quieran con eso. ¿Está de acuerdo con los anuncios que se ha hecho de parte del gobierno en los últimos días a propósito de estas operaciones como rastrillo? Lo voy a decir en términos caricaturescos. Pongan zancas, pongan varas, bardas, pongan lo que quieran, llenen de militares, hagan lo que quieran, ningún problema. Pero en la medida de que las personas que vienen por motivos legítimos, les entreguemos una herramienta legítima. Y a mí lo que me llama la atención, y ahí de nuevo vuelvo al realismo, creo que esta coyuntura es importante para darnos la oportunidad de que la clase política de verdad vea este tema desde la realidad. Solamente esta reflexión. Todo el debate político en el último tiempo se ha concentrado en materia migratoria en el control de fronteras y en las expulsiones. Ya te acabo de dar las cifras que demuestran que el control de frontera es un tema casi estructural. Es decir, nosotros estructuralmente vamos a tener el problema que las personas que no tengan formas de ingresar en forma regular van a ingresar en forma irregular. Entonces, tenemos una acotada posibilidad de incidencia ahí. Vamos a las expulsiones. En Chile, la ministra del Interior acaba de decir hace un tiempo que había 28.000 órdenes de expulsión pendientes. Si nosotros hacemos un vuelo día por medio de esas 28.000 personas, las vamos a expulsar en 3 años. Si nosotros hacemos un vuelo una vez por semana, las vamos a expulsar en 9 años. Y si nosotros las vamos a expulsar en un vuelo una vez al mes, las vamos a expulsar en 39 años. Eso entendiendo además que ese grupo no aumenta. Es que es el punto. Que se mantiene fijo. Y con 40.000 personas ingresando todos los años. Te lo hago peor. El último proceso de empadronamiento que hizo el gobierno, que es un proceso formidable, que creo que hay que felicitar y creo que hay que aprovechar, ya diremos por qué, demostró que existen 182.000 personas que ingresaron en forma clandestina y que al no haber alternativas de regularización, son personas que tarde o temprano vas a echar. Si hacemos el mismo ejercicio, eso significa que te demoras 17 años, una vez un día por medio, 58 años, un día por semana, y 257 años, un vuelo una vez por mes. Entendiendo que no tiene ningún sentido. Y te agrego el último dato para deprimirse. Este gobierno, en todo el tiempo que lleva 4 o 5 vuelos. Exacto. Es decir, ni un vuelo por año. Y hemos visto que también se ha generado mucha presión a aumentar esos vuelos de expulsión, pero entonces, entendiendo que yo hago en la práctica es imposible concretar todas esas expulsiones. De nuevo, ¿cuál es la alternativa? La pregunta que yo hago es, ¿de verdad vamos a seguir situando el debate entre los dos factores de los cuales menos control tengamos? ¿Pero por qué está centrado en eso a su juicio? Porque es lo que Rodrigo? atrae, porque la gente, seguramente los que me están escuchando, muchos deben decir que soy un loco irresponsable que está promoviendo la migración irregular, porque estas son verdades incómodas. Y la verdad incómoda es que en Chile existe una cantidad
cercana a los 200.000 personas que se encuentran en un limbo jurídico, la gran mayoría de las cuales entraron a Chile por razones legítimas y ante la ausencia de formatos migratorios que permitieran que lo hicieran en forma regular. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ante la imposibilidad de poder expulsarlos, e incluso agrego más, ante la injusticia y la inmoralidad de tener que expulsarlos, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir haciendo noticia, haciendo como que la culpa es de la falta de expulsiones, o vamos a generar de una vez por todas la oportunidad de aprovechar el empadronamiento que hizo el gobierno y generar un programa de regularización masiva para de una vez por todas poder pasar a la legalidad a todas esas personas, generar la posibilidad de que trabajen regularmente, porque lo están haciendo en forma irregular? El gran problema que tenemos hoy día a nivel institucional es la irregularización de la economía. Entonces tenemos una gran cantidad de la economía dedicada a dinámicas informales en las cuales no tenemos control y de las cuales tampoco estamos recaudando. Entonces lo que yo digo es un programa de regularización masiva. Segundo, un formato regular de regularización, que significa que una persona que lleva 3 años, que no ha cometido delitos y que tiene un contrato de trabajo, ya demostró que es aporte al sistema. Entonces deberíamos generar esto se discutió en la ley, Sí. Se discutió en la ley y se dijo que no, que era una irresponsabilidad. Bueno, ahora estamos viendo las consecuencias de la falta Y ahora, de Rodrigo, esa falta. tenemos un elemento adicional que es el cierre de embajadas, el no poder acceder a los documentos de identidad, pasaportes, en fin, de parte de ciudadanos venezolanos, lo que los va a dejar también en una situación aún más precaria, digamos, en términos de poder regularizar esa situación. Eso, ¿cómo ves que podría además resolverse, ¿no? Entendiendo que es una situación que no depende de Chile. Yo no soy analista internacional, así que yo no puedo anticipar el curso que va a tener, bueno, tampoco creo que ellos puedan, el curso que van a tomar los hechos. Pero creo entendiendo que las cosas como una están primera hoy. constatación que uno puede decir es que esto da para largo, que no van a existir herramientas para poder generar ejercicios masivos de retorno de venezolanos a Venezuela. Y vuelvo a lo mismo, hay que ver qué vamos a hacer con la realidad que ya tenemos acá. Y esa realidad es solamente regularización. El problema práctico que va a haber ahora es que buena parte de los trámites de regularización migratoria para esas personas que ingresaron en forma regular y que están con posibilidades de poder obtener visa y permiso, que es la minoría de las personas que han entrado en los últimos años, va a verse bastante afectada, porque muchos de esos trámites migratorios para la obtención de visa requieren un pasaporte al día. Claro. Y algunos certificados. Ahora, hay certificados que se obtienen electrónicamente en Venezuela, pero no sería de extrañar que empezara a haber Que problemas ya no para tengan acceder acceso a ello. porque también veamos en esto otra razón, que cuando los estados pretenden tener el control de la migración, aquellos agentes que pueden hacer inestable ese control lo ocupan. Y en este caso los gobiernos extranjeros como el de Maduro ocupa políticamente ese juego que tiene con Chile. O sea, aquí no hay que ser ingenuo. Maduro no es que no se dé cuenta del problema que está generando a Chile, sino que se da cuenta que hay una herramienta de presión y que Chile no puede cortar definitivamente los nexos con su régimen, porque eso significa un problema interno importante en términos de cómo gestionar la migración. Es lo que hace Marruecos con España, Libia con Italia. De nuevo, no somos exclusivos en esto. Exacto. Yo insisto, yo creo que aquí hay un problema, un espacio importante para encontrar las razones de Estado en la política migratoria y dejar de ocupar la política migratoria como un coto de caza de cada grupo político. Rodrigo, hablábamos del problema de la migración irregular para detectar en el actual escenario no aquellos elementos que no son personas que vienen a trabajar ni a aportar, sino que tienen otros objetivos. Pero hemos visto también en casos de alta connotación pública en el último tiempo de personas vinculadas, por ejemplo, al crimen organizado, que son personas que están regularizadas, que entraron por pasos regulares, que tienen permisos de residencia. Bueno. ¿Qué falló ahí? ¿Tenemos la suficiente información No, falla el prejuicio. de quienes entran a nuestro Primero país? falla el prejuicio. Qué bueno que mencionaste el tema porque se me olvidó mencionarlo cuando hablaba de las barreras de ingreso. Ajá. Claro, estas barreras de ingreso que nosotros ponemos de no darles visa a los venezolanos o poner controles en la frontera afectan a aquellas personas como tú o como yo si quisiéramos transitar irregularmente una frontera, pero para un delincuente curtido no son un problema. La delincuencia organizada es absolutamente resiliente a los distintos controles de este tipo que los estados aplican, y tú tienes toda la razón. Buena parte de aquellas personas que se han visto implicadas a cierto nivel, porque también ocupan marginalidad. Exacto. No estoy hablando de los soldados, estoy hablando de los agentes. De las cabezas. De los agentes del delito, claro, no tienen ningún problema en conseguirse, porque por lo demás acceden a documentación falsa, están con identidades cambiadas.
la cantidad de recursos, porque también tenemos que entender una cosa, que el delito, voy a salir un poco de mi tema, el delito ha ido cambiando. Y el delito que tenemos hoy día es un delito mucho más sofisticado, que por lo demás tampoco se esconde. El delito que estudié yo cuando estudié Derecho es un delito de un delincuente individual que tiene lógicas personales. Uno estudiaba estas tendencias criminológicas que había al delito, ¿ya? Se discutía si la pobreza o no, en fin, pero tú veías al delincuente como un individuo y además lo veías como parte de una actividad que buscaba ser clandestina. Lo que nosotros estamos notando es que el delito hoy día es social, es colectivo, tiene una especie de referente cultural asociado a la narcocultura, por ejemplo, que hace que incluso haya jóvenes que desean ser delincuentes por un tema de replicación cultural, pero además es un delito que actúa en la opinión pública, trata de generar un impacto. El asesinato de determinados actores policiales, en fin, tiene que ver también en muchos casos con una señal que se quiere dar de que existe una capacidad de control en un territorio. ¿No? Entonces, si nosotros seguimos tratando el delito con esa forma anticuada, no vamos a tener los resultados para hacerle caso. Si hoy día las organizaciones criminales tienen abogados, tienen sociólogos, tienen antropólogos. Pero en ese sentido, ¿la institucionalidad nuestra está a la altura? No, yo creo que no lo está. Ahora, yo creo que hay esfuerzos institucionales que son bien valorables. Por ejemplo, yo veo en la actual administración del Ministerio Público un esfuerzo de ponerse al día. Yo creo que hay una conducción del fiscal nacional que es interesante, que está entendiendo las señales. Creo que hay algunas asesorías importantes. Creo que es muy valorable, por ejemplo, el trabajo del fiscal Garrido, que desborda lo que es la novena región, la región de la Araucanía. Yo creo que ahí hay unas cosas interesantes. El tema de estos grupos especiales que se están armando para perseguir ciertos delitos van bien, pero nos falta la acción de hacer más sofisticada, por ejemplo, la tarea policial, que también hay algunas áreas de las policías que están desarrollando esta experticia, pero hay otras que se han ido quedando atrás, por ejemplo, en el tema de las capacidades de control aleatorio, en las capacidades de fiscalización. Cuando hablaba delante de qué tan duro se puede hacer con la migración, es que si tú generas formatos de migración regular, que permitan normalizar a aquellas personas que quieren estar regularmente en Chile y puedes ser duro con los otros, obviamente tienes que acrecentar tus funciones de fiscalización interna. Yo viví varios años en España y yo recuerdo mucho que era muy frecuente que uno se encontrara en los torniquetes del metro con policías de civil que apenas pasaba una persona el torniquete, la detenían inmediatamente. Casi siempre era un migrante que estaba en situación irregular y todo. Ese tipo de controles son legítimos, pero son legítimos en la medida que no persiguen a la gente pobre solamente o a la gente que se ve afectada por esos controles, sino al delincuente. Y ahí la inteligencia, ahí el tema del control, el tema de escuchar a los expertos. Aquí yo dije expertos, si está mal. Aquí yo veo mucha discusión política con poco asidero en la práctica. Y la gente, lo siento mucho, yo sé que le caigo mal a la gente cuando digo estas cosas, pero la gente tiene que dejar de sentirse, de dejarse manipular por los políticos inescrupulosos que le dicen lo que quiere escuchar y empezar a atender a aquellos que le quieren hablar desde la realidad. Y aquí el político que le dice que hay que expulsar a todas las personas que están en situación irregular y el que le dice que hay que poner barreras insalvables en la frontera, le está ofreciendo una mercancía que no está en condiciones de ofrecer. Aquí la única solución es aplicar la realidad a la expedición migratoria, hacerse cargo que estamos en una circunstancia de urgencia y tratar de encauzar institucionalmente y normativamente a las personas que están en situación irregular. Un último dato. En la discusión del presupuesto de la ley, yo no soy de gobierno, y créeme que en muchas cosas estoy muy en contra de lo que ha hecho el gobierno en esta materia, pero hay algo que hizo que está muy bien, que es el empadronamiento. Y en la ley de presupuestos del año pasado, un grupo de parlamentarios con una irresponsabilidad de verdad aberrante estableció una indicación que impidió al gobierno que los recursos para regularización se pudieran ocupar en aquellas personas que ingresaron en forma clandestina. La pregunta entonces es, ¿para qué hicimos un empadronamiento en que se logró en forma excepcional tener huellas, cara, antecedentes de todas las personas que ingresaron en forma irregular, si no los vamos a regularizar?
Y ahí hay que entender, no sabemos qué hicieron antes, pero por lo menos vamos a saber qué hicieron desde que cruzaron nuestra frontera. Rodrigo Sandoval, ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas hoy en la gracias a ti, entrevista, sobre todo por el tiempo. De todas maneras, esa es la idea, profundizar en los temas que estamos siguiendo todos los días aquí en la entrevista Prime. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Los dejamos invitados a seguir informándose en nuestro canal Mega Noticias ahora. La entrevista Prime.